Te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Hermanos, cuando nosotros hablamos de oración, inmediatamente debemos recordar que la oración por excelencia, la oración más grande que realiza la Iglesia es la Eucaristía. Esa es la máxima oración. Es la Eucaristía la fuente, es la Eucaristía el fin. Todo brota de la Eucaristía, todo se da en la Eucaristía, todo tiende a la Eucaristía, todo finaliza en la Eucaristía. Es la Eucaristía la máxima acción litúrgica de la Iglesia. Y tú y yo sabemos que toda la Eucaristía es en alabanza y adoración al Padre. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo. Y así como el sacrificio de Cristo en la cruz fue agradable al Padre, y con el sacrificio de la cruz, Cristo glorificó al Padre y el Padre glorificó a su Hijo, cada vez que nosotros los cristianos nos reunimos en la mesa del altar, actualizamos el misterio de la redención, actualizamos el misterio de la cruz y hacemos real, vivo y eficaz el mismo acontecimiento del Calvario. Aquel acontecimiento del Calvario, cruento, doloroso y sanguinario, porque era en el patíbulo de la cruz. Cada Eucaristía lo actualiza, cada Eucaristía lo vitaliza, cada Eucaristía lo hace presente, ya no de manera cruenta, ni dolorosa, ni sanguinaria, pero es el mismo sacrificio, es el mismo cuerpo de Cristo que se parte en el altar como en la cruz, es la misma sangre de Cristo que se derrama en el cáliz como en la cruz. De ahí que todo el misterio de la Eucaristía esté totalmente unido al Padre. Desde que el sacerdote se reviste y desde que los fieles se preparan, ya está el Padre moviendo en el corazón de sus hijos esa gran alabanza, esa gran adoración que es la Eucaristía. Tú te preparas convenientemente para el misterio y el sacerdote también. Él se reviste del alba blanca que representa su condición de bautizado, de hijo de Dios. Él se ciñe con el signo de su adhesión, signo de que Él se ciñe del amor de Dios y solo a Él quiere servir. Él se pone la estola, signo del poder divino que le viene del Padre para actuar en persona de Cristo, y se reviste de la casulla, que es signo de su santidad, pero no solamente la santidad que le viene de su mérito y de su esfuerzo personal como sacerdote, sino revestido de Cristo. La dignidad que le da el Padre a ese ministro que va a subir al altar. Y sube al altar con sus hermanos, que también son hijos amados del Padre, y lo primero que hace el sacerdote es besar el altar. Y ese beso es signo de que allí se va a efectuar el misterio más grande, el misterio más sublime, el misterio más amoroso, el misterio de la redención, con el que el Padre se glorifica y el Padre glorifica a su Iglesia. Y allí, en un gesto maravilloso, el sacerdote invita a la comunidad para reunirse en nombre de la Trinidad, invitando y evocando al Padre, al Hijo y al Espíritu, y saludando a la asamblea, con un saludo como el que nos daba Pablo y que lo meditábamos en estos días. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu esté siempre con todos ustedes. Y la asamblea responde: y con tu espíritu. De esa o de otra forma el sacerdote saluda, pero un saludo litúrgico. Aquí sobra el buenos días, buenas tardes, buenas noches, y aunque parezca muy bonito, no lo olviden, ese saludo no tiene que ir en la misa,
¿Por qué? Porque entonces, cuando yo saludo de esa forma, no he entendido que yo he subido como ministro en persona de Cristo a hacer el sacrificio de Cristo agradable al Padre, y que no es el sacerdote, que no es la persona de ese ser humano que está allí, que es alguien que se ha revestido de Cristo, que está en la persona de Cristo, en el altar, para vivir el mismo acontecimiento de la encarnación de Cristo. El sacerdote encarna a Cristo. Para vivir el acontecimiento de la pasión de Cristo, el sacerdote encarna la pasión y muerte de Cristo, inmolando el pan y el vino, cuerpo y sangre del Señor. Y después de ese saludo litúrgico, el sacerdote evoca al Padre para darle gracias e invoca al Padre para pedir perdón. El perdón se le pide al Padre, y por eso el sacerdote dice que para celebrar estos misterios debemos reconocer nuestros pecados. ¿Cuáles misterios? Los misterios de la salvación, los misterios de la redención, los misterios del amor que nos tiene el Padre a todos nosotros. Y por eso el acto penitencial es para pedirle perdón al Padre. Sí, porque lo hemos ofendido gravemente con nuestros pecados, los de nuestra familia, los de la iglesia, los del mundo entero. Y vienen unas hermosas oraciones que todos conocemos, como el yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Ahí está, es el Padre. O el Señor ten misericordia, o otros elementos propios que se piden en la liturgia para este momento del acto penitencial. ¿Y cómo termina ese acto penitencial? Y Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Nosotros no hemos entendido esa palabrita. Mucha gente no profundiza en ese misterio de lo que hace el sacerdote en ese momento. Él, en nombre de Cristo, pide al Padre que sea todopoderoso en misericordia para perdonar los pecados de los que estamos ahí y para que nos alcance la vida eterna. En ese momento, pecados leves, veniales o capitales se perdonan. Eso sí, los pecados graves, mortales o los que nuestra conciencia no asuma y que nos impide estar en gracia, deben ser confesados en el sacramento de la reconciliación. Pero ese momento es sublime. Es un momento en el que el Padre extiende su bondad, extiende su misericordia. Miren, tenga misericordia. Es decir, tú y yo sabemos que la palabra misericordia significa que desde adentro se mueve todo para experimentar el amor. Tenga misericordia de nosotros. Y en ese momento, después de recibir esa gracia tan hermosa, la gracia del perdón, de reconocer que hemos pecado contra Él, que lo hemos ofendido siendo un Dios tan bueno, tan misericordioso, que siempre se apiada de nosotros y que nos muestra su misericordia, nos muestra su misericordia. Por eso le decimos que tenga piedad, que tenga piedad, que tenga piedad de nosotros. Y al terminar ese momento tan sublime de misericordia, de amor que nos tiene el Padre, si es domingo, se entona el Gloria. Y ese himno jubiloso, ese himno hermoso, ese himno maravilloso, ese himno jubiloso que exulta la Iglesia, nos hace referencia al Gloria in excelsis Deo de aquel momento del nacimiento de Cristo, cuando el Padre se glorifica, cuando el Padre se llena de gozo, cuando el Padre triunfa al ver que su Hijo se ha hecho hombre en el seno de María y ha nacido para este mundo, para salvarlo y redimirlo. Pues esos ángeles entonan el Gloria, y la Iglesia ha recogido en esta oración no solamente la alabanza del Verbo que se encarna por petición amorosa del Padre que quiere salvarnos, sino que es el Gloria que nos recuerda el júbilo del triunfo de la resurrección de Cristo que venció la muerte y resucitando nos abre el camino que nos lleva al Padre. Y por eso, por tu inmensa gloria,
¿A quién alabamos? Al Padre. ¿A quién bendecimos? Al Padre. ¿A quién adoramos? Al Padre. ¿A quién glorificamos? Al Padre. ¿A quién damos gracias? Al Padre. Hermosa es alabanza. Alabanza, bendición, adoración, gloria y gratitud al Padre. Es el Señor. Es el Padre poderoso. Pero después de hacer esa alabanza al Padre, en el gloria aparece y el Señor único Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que es el Hijo del Padre, que es el que quita el pecado del mundo, es el que tiene piedad de nosotros, es el que atiende nuestras súplicas. Y ojo, es el que ahora está sentado a la derecha del Padre y que sigue teniendo piedad de nosotros. Y termina el gloria haciendo un júbilo a la Trinidad. Solo tú eres santo, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Solo tú, Señor, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Solo Altísimo Jesucristo, hablando de Cristo. Con el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Y termina la iglesia entonando el amén. Es un momento sublime. Por eso tan lindo cuando se canta el gloria. Y cuando entendemos que si nuestras manos se abren, es en alabanza, es en bendición, es en adoración, es en glorificación, es en gratitud al Padre eterno, en su Hijo y por el Espíritu Santo. Y luego el sacerdote recoge la intención de toda la iglesia en lo que llamamos la oración colecta. Cuando él dice, oremos. Y esa oración, a veces uno no la medita. Tristemente, y yo como sacerdote lo tengo que decir, a veces estamos muy pendientes de esperar que la homilía que va a hacer el sacerdote. Por favor, mediten, disfruten, apasionense por cada momentico de la celebración. En este momento, cuando el sacerdote dice, oremos, está invitando a toda la comunidad a que nos unamos. La oración colecta es una oración que se dirige al Padre. Siempre, siempre es al Padre. Siempre. El único día que la oración colecta no se dirige al Padre, ¿saben cuál es? El día del Corpus Christi, el día del cuerpo y la sangre de Cristo. De resto, todas las oraciones, todas en este momento de la oración colecta, se dirigen al Padre. En la del Corpus Christi comienza dirigiéndose a Cristo, pero termina en alabanzas al Padre, que es a quien se le ofrece el sacrificio de su Hijo. Pero todas las oraciones, todas. Padre protector, Padre propicio con tus hijos, Padre benigno, Padre amoroso, en fin, siempre es una oración que se dirige al Padre, al Todopoderoso, al Todopoderoso. Y esa oración, que comienza dirigiéndose siempre al Padre Todopoderoso, nos resume el momento litúrgico que se va a vivir. Esa oración colecta recoge, pues se llama colecta, porque recoge toda la celebración. Y por eso el sacerdote abre las manos para invitar a todos a la oración, en la que al Padre se alaba y se glorifica, y luego de que se da esa intención propia litúrgica que recoge la oración colecta, termina siempre diciendo, o casi siempre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es decir, esta alabanza, esta adoración, esta ofrenda de la Eucaristía se le hace al Padre por nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, oiga, que vive y reina contigo, con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la oración colecta es preciosa. Toda dirigida al Padre, por Jesucristo, que es el Hijo. Toda dirigida al Padre, por Jesucristo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo. Y después de que se ha hecho esta oración colecta, que es dirigida al Padre, para que el Padre recoja en su paternal amor a la iglesia que está orando y escuche nuestras plegarias. ¿Y cómo vamos a escuchar cómo va a escuchar nuestras plegarias? Si primero lo escuchamos a Él. Ojo con eso.
si queremos que escuche nuestras plegarias, primero escuchémoslo a Él. Y ahí es donde empieza la liturgia de la palabra. Porque es que nosotros somos felices que Él nos escuche, que Él nos escuche, que Él nos escuche. Y sí lo escuchamos a Él. Sí lo escuchamos a Él. Y por eso vienen las lecturas. Lecturas que durante todo el año son la primera lectura del Antiguo Testamento, menos en Pascua. Porque en Pascua se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claro, porque es la Pascua, es la comunidad cristiana que vive la alegría de la resurrección, lo que le sucedió a las primeras comunidades cristianas, por eso se lee en Pascua, pero el resto del año, tanto en semana como en domingos, siempre la primera lectura es del Antiguo Testamento. Hermoso, el Antiguo Testamento es bellísimo, es precioso, que es entrar en el acontecimiento del Dios Yahvé, del Padre Yahvé, del Padre Creador, del Padre amoroso que a su pueblo nunca abandonó. Es reconocer la historia del pueblo de Israel, que son nuestros ancestros, y que amaban y adoraban al Padre Yahvé como lo amamos y lo adoramos nosotros. Escuchar la primera lectura, sea de los libros históricos, de los libros sapienciales, del Pentateuco, de los profetas, cual sea el libro del Antiguo Testamento, es un deleite. Hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar y disfrutar. Luego de la primera lectura viene el Salmo. Y el Salmo es una alabanza al Padre. Todos los salmos fueron creados como cánticos de alabanza a Yahvé. Todos hermosos los salmos. Y cada uno es un deleite. Vivir la experiencia sálmica de alabanza y adoración al Padre. Y luego, si estamos en fiestas o es domingo, se tiene la segunda lectura, que casi siempre se toma de las cartas de Pablo, también a veces se toma de algunas de las cartas católicas. Las cartas de Pablo, que las meditamos esta semana todas, hicimos un paso rápido por todas, y las cartas católicas, que la de Juan, Pedro y Santiago, que a veces también se proclaman. Y la segunda lectura, pues, tiene mucho también que inspirarnos para descubrir a Jesucristo, el amado del Padre, que es la plenitud. Recuerden, es el amén del Padre en Cristo. Luego se entona un aleluya. Ese aleluya es hermoso porque aleluya, aleluya, aleluya significa el Padre está gozoso con sus hijos. Aleluya significa se venció la muerte. Aleluya significa obtuvo victoria el amor de Dios. El aleluya, que nos inspira a escuchar el Evangelio. Porque el Evangelio es el corazón de la Biblia. Por eso en el Evangelio encontramos la plenitud de la ley y de los profetas. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos narra casi siempre el acontecimiento Cristo. Y el acontecimiento Cristo es acontecimiento del Padre. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y no lo vamos a olvidar nunca, el cristianismo es patrocéntrico. Es decir, en el centro de la predicación de Cristo está el Padre. Y en el centro de la vida de Cristo está su Padre. No entendemos el cristianismo sin el Padre. Y el cristianismo, si no tiene en el centro el Padre, no es cristianismo. Bueno, hermanos, continuemos con la meditación profunda de la acción del Padre en el misterio de la Eucaristía. Alabado sea el Padre, glorificado y exaltado. Queridos hermanos, continuemos meditando en el misterio sublime de la Eucaristía, donde muchas veces nosotros no logramos descubrir que la Eucaristía es toda en alabanza al Padre. Sí, porque claro, nosotros pensamos que la Eucaristía, como es el misterio de Cristo, es su cuerpo y su sangre, entonces nos detenemos en eso, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es que el cuerpo y la sangre de Cristo alaban a quién, exaltan a quién. Y por eso es que nosotros reconocemos en el cuerpo y la sangre, en el alma y en la divinidad de Cristo, la manera como el mismo Padre ha querido salvarnos y redimirnos. El sacerdote, después de haber proclamado el Evangelio, hace una pequeña instrucción, es la que llamamos homilía o predicación, pero la palabra es homilía, porque pues lo que se quiere en ese momento es una ampliación, una pequeña exhortación, un pequeño compartir de la palabra, donde debe el sacerdote invitar a su comunidad a disfrutar, a discernir y a saborear esa palabra. Luego
Si es domingo, viene el credo. Y ese momento también es bellísimo. Hermanos, es que cada parte de la misa es tan importante, es que yo me quedo sin palabras. Miren, estoy hablándoles y yo inmediatamente aquí en mi mente se me vienen miles de cosas, pero es de la emoción, porque viene el momento en el que yo profeso mi fe. Eso no es una oración ahí añadida, no. Es que hoy es domingo, hoy es una fiesta, porque el credo es para el domingo las fiestas. En semana no porque no se profese la fe todos los días, pero de manera solemne, el domingo, día en que el Padre resucitó a su Hijo, día en que el Padre dio plenitud a la humanidad, victoriosamente levantando a su Hijo del sepulcro, para sentarlo a su derecha, para constituirlo justo juez de la humanidad y redentor de los hombres, de quienes lo acojan y lo acepten, porque aceptándolo a Él, lo aceptan a Él, que es el Padre. Nos invita a profesar la fe. Y claro, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Ese es el misterio al que debemos entrar todos. Ese es el misterio en el que nosotros debemos todos entrar. El Padre poderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Es un solo Dios, Padre Todopoderoso. Es lo primero que dice el credo. Y ya de ahí bajamos a profesar a Cristo, al Espíritu, a la Iglesia. El credo. Sí creo. Es la aceptación del creyente. Sí creo. Es oración del creyente. Sí creo. Sí entiendo que mi fe está totalmente basada en el amor que me tiene el Padre y yo soy su Hijo. En el amor que me tiene Cristo, que me ha redimido para rescatarme y llevarme al Padre. El amor que tengo en el Espíritu Santo, que me santifica y me mueve a ese camino de retorno a la casa del Padre. Ha pasado el credo y entramos en un silencio espiritual que se irrumpe solamente con un cántico o una oración, porque se pasa a la mesa del altar. Se prepara el momento más sublime, se prepara el momento más grandioso, se prepara el momento más hermoso de la celebración. En ese momento, los ángeles empiezan emocionados a descubrir que va a suceder un misterio, un milagro. La Eucaristía misma, el cuerpo y la sangre de Cristo se harán presentes en esa mesa del altar. Y por eso el sacerdote invita a tomar, junto con la patena que está con el pan y el cáliz que está servido con el vino y con el agua. Vino que representa la divinidad de Cristo, agua que representa la humanidad de Cristo. Y dice: bendito seas, Padre, Señor del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y que recibimos de tu generosidad, y que ahora te presentamos, será para nosotros pan y bebida de salvación. ¿Y qué dice la Iglesia? Bendito seas por siempre, Señor. En ese momento muchas veces estáis cantando, pero cuando no se canta, que sería mucho mejor no hacerlo, porque miren lo que estamos diciendo. Le estamos diciendo al Padre, al Dios Todopoderoso, que le estamos presentando el pan y el vino, que son el fruto de nuestro trabajo, y que ahora lo ponemos en el altar y se lo presentamos, porque será para nosotros pan y bebida de salvación. Claro, es el pan y es el vino, que en pocos minutos serán el cuerpo y la sangre, serán para nosotros salvación. ¿Qué le estamos diciendo al Padre? Padre eterno, tu Hijo nos salva. Padre eterno, tu Hijo nos salva. Padre eterno, tu Hijo nos salva. Y entonces el sacerdote luego dice: oren, o dice: acepta, o invita a algo muy hermoso en el que este sacrificio mío y de ustedes, claro, porque es que el Padre no está ahí solito, mío y de ustedes, sea agradable. Pero sea agradable ¿a quién? Que yo lo insistía mucho el domingo.
en la misa del mediodía, sea agradable ¿a quién? A Dios Padre Todopoderoso. ¿A quién le tiene que agradar este sacrificio? Al Padre. En otra oración dice, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. O en esta oración también linda, trayendo al altar gozos y fatigas de cada día, nos disponemos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. A mí me parece que ahí hay un punto fundamental en la Eucaristía. Ha pasado toda la primera parte de la misa, ritos iniciales, liturgia de la palabra, ha comenzado la liturgia eucarística y como una bisagra, así, escúchenmelo bien, como la bisagra que sirve para poder abrir y cerrar, la liturgia nos ofrece esa palabra, donde a mí se me mete en el alma con gran alegría lo que la Iglesia dice allí, es fundamental. Y no lo podemos olvidar jamás. Y el sacerdote así lo diga en silencio, porque a veces lo puede decir en silencio cuando de pronto han cantado mucho, pero el ideal sería no decirlo en silencio, sino proclamarlo, porque es que es decirle a la comunidad, es que lo que vamos a hacer es el sacrificio de la Eucaristía, es el sacrificio de Cristo. Y todos queremos con ese sacrificio agradarle al Padre Todopoderoso. Ay, hermanos, si yo que subo al altar, esto me emociona. Y tiene que ser así, porque el día que no me emocione subir al altar y disponerme a ofrecer este sacrificio para agradarle al Padre Todopoderoso, pues definitivamente no sé entonces en dónde estoy. Pues yo te invito a ti a que también te apasiones y también disfrutes en el momento en que como iglesia subimos juntos a la mesa del altar para celebrar este sacrificio, que es no solo mío, sino también de todos ustedes, y que va a ser agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y miren lo que decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Eso es para un retiro espiritual. El Señor reciba de tus manos. ¿De las manos de quién? Del sacerdote que está ahí. Pero ¿qué es lo que va a recibir el Señor de las manos de ese ministro? El sacrificio. ¿Pero cuál sacrificio? El de Cristo. El mismo sacrificio de Cristo. El de su cuerpo y su sangre. Y todo eso que va a recibir el Padre de manos del sacerdote, que es el sacrificio mismo de Cristo, sea, ojo con lo que dice usted, hermano, sea para alabanza y gloria de su nombre. ¿Entendiste? El sacrificio que va a celebrar ese sacerdote va a ser todo para alabanza y gloria del Padre. Y también para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ahí estamos unidos. Y cuando hablamos de toda su santa iglesia nos referimos a la iglesia celeste que se goza en cada Eucaristía, y nos referimos a la iglesia peregrina que somos nosotros caminando en este mundo, y es la iglesia purgante que recibe beneficios inmensos de cada Eucaristía que se celebra. ¿Será que cuando subo al altar con el sacerdote estoy consciente de que cada momentico que se vive de la misa va abriéndose más a algo grandioso? Comienza con algo tan sencillo como prepararme, revestirme, subir al altar, cantar, invocar la Trinidad, pedirle perdón al Padre, la oración que nos recoge, las lecturas, todo eso tan bello. Luego ofrecer el pan y el vino ahí en la mesa del altar y presentárselo al Padre, Dios de bondad, y luego decir en ese momento que este sea un sacrificio agradable al Padre y que sirva de alabanza y gloria a su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y ahí viene otra oración, que es una oración que llamamos oración sobre las ofrendas, que así como la oración colecta, dirigida al Padre, nos invitaba a vivir la liturgia, pues la oración sobre las ofrendas también es al Padre, y siempre dirigida al Padre, para que la ofrenda puesta en el altar sea oblación perenne, sea oblación de santidad y sirva para nuestra salvación.
termina diciendo siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Ah, porque no lo olvides, toda la Eucaristía es al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Palabras claves, al Padre, por Cristo, en el Espíritu. ¿Cómo es? Al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Esa es la Eucaristía, al Padre, por Cristo, en el Espíritu. Y luego de ese momento de la oración sobre las ofrendas, comienza algo muy bello en la liturgia de la Iglesia que se llama el prefacio. Prefacio significa oración. Y el prefacio comienza cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ahí hay un diálogo, comienza una oración. Prefacio significa antes de. Esta oración es la que nos prepara para la plegaria, porque en la plegaria es donde se da la consagración. Entonces, como la plegaria es el centro de la misa, porque es donde se da la consagración, la Iglesia hace un prefacio, o sea, una oración antes de. Y ese prefacio es muy bello, porque es donde la Iglesia dice, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Siempre, siempre, siempre el prefacio comienza alabando, exaltando al Padre. Siempre el prefacio es para decirle al Padre, es justo y necesario. Siempre es para decirle al Padre, es nuestro deber y salvación. Es para decirle al Padre, queremos darte gracias siempre y en todo lugar. Es para decirle al Padre, eres el Santo, el Omnipotente y el Eterno. Ah, eso es una belleza. Al Padre le decimos, Padre, si no es a ti a quien damos gracias, entonces ¿a quién? Padre, es que es justo y necesario ponernos en tus manos. Padre, es que es justo y necesario alabarte, exaltarte, glorificarte. Padre, es que es justo y necesario, pero no solamente es justo y necesario, palabras que de pronto uno las repite y yo como sacerdote las tengo que decir todos los días en misa, pero cuando tú las escuchas, profundiza, profundiza, profundiza lo que el sacerdote está diciendo. Es verdad, es justo y necesario. Qué palabras tan bellas. Algo más justo que adorar al Padre, glorificar al Padre y exaltar al Padre. Algo más necesario que alabar al Padre, glorificar al Padre, exaltar al Padre. En verdad, es justo y necesario. Y al mismo tiempo dice, es nuestro deber y salvación. Inmediatamente, es nuestro deber y salvación. Hágame el favor, hermanos. O sea, no solamente es justo y necesario elevar una gratitud al Padre, no solamente es justo y necesario hacer este sacrificio de su Hijo Jesucristo, sino que es nuestro deber y salvación. Soy su Hijo, es mi deber. Es mi deber levantarle mi corazón, es mi deber darle gracias, es mi deber reconocerle, adorarle, exaltarle, serle fiel, ofrendarme, agradecerle. Decirle sí, es nuestro deber, somos sus hijos. Y salvación, porque ahí se ha ofrecido la salvación de la humanidad en su Hijo. Pero específicamente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, siempre, siempre y en todo lugar. ¿A quién? Al Padre Santo, al Dios omnipotente y eterno. Luego de ese momento tan hermoso del prefacio, es que uno a veces no lo degusta. Y yo tengo que aprovechar este momento para decirles, oren mucho por nosotros. Porque si hay muchas veces un vacío en la celebración de la Eucaristía, es también culpa nuestra. A veces a las carreras, a veces sin meditar el misterio, sin profundizarlo. La misa es para deleitarse en cada palabra. Si no, pues entonces no subo al altar, porque entonces no estoy entendiendo lo que estoy haciendo. O sea, la Eucaristía no es una obra de teatro. La Eucaristía no es una pantomima. La Eucaristía no es para animar a alguien o para hacer un show. No, la Eucaristía es el misterio de Dios. La Eucaristía es el gozo amoroso del Padre en su Hijo, dándose por nosotros y quedándose para siempre con nosotros. Luego que se ha hecho ese momento tan bello del prefacio,
que eso es muy sublime y que de ahora en adelante lo vas a disfrutar muy bien, viene una oración, ¿cierto? Que recoge muchas veces la liturgia del domingo o de la semana o de la fiesta. Porque si es la fiesta de un santo, entonces ahí se hace una alabanza a recordar al santo. Si es a la Virgen, si es a San José, ¿no es cierto? Y miren que lo interesante de ese momento del prefacio, mis queridos hermanos, es que, por ejemplo, si estamos hablando de un mártir, entonces se ha hecho toda esa alabanza. Y entonces dice, porque tú eres exaltado en la alabanza de tus mártires, o porque por medio de tus santos nos has dado un testimonio, o si es por ejemplo la Virgen María, porque en esta etapa de la historia nos has revelado el misterio escondido en Cristo Nuevo Adán, en María Nueva Eva, porque tus alabanzas son grandes, las tributamos en compañía de tus ángeles, en fin, es dependiendo. San José, los santos, ahí en el prefacio está como una oración propia de la fiesta. A San José, a la Virgen, a un santo, a un mártir, a un apóstol, a la Eucaristía, al Espíritu Santo. Bueno, ya dependiendo de cómo es. Después de que termina el prefacio siempre termina tributando y aclamando el santo, un canto bellísimo, un canto precioso. Un canto litúrgico, qué bueno que nunca lo cambiemos. Es que es el santo es invocar al 3 veces santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ese canto del santo nos hace referencia por allá al profeta Isaías, por allá en el capítulo 6, cuando Isaías entró al templo y tuvo una visión de unos ángeles que no se cansaban de repetir, santo, 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 y la iglesia no se cansa de repetir, santo, santo, santo. ¿Será que nos vamos a cansar? ¿Será que tú te vas a cansar? ¿Será que yo me voy a cansar de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra? Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el momento en adorar, cantar, unidos a los ángeles, unidos a todos los santos, el himno sublime de su gloria. Y termina esa oración del santo y entramos en el punto principal del sacrificio agradable al Padre. Llegamos al punto final y esencial de la celebración. A este momento se le llama plegaria. Plegaria porque es la oración máxima. Existen varias plegarias, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y muchas otras más, que ya el sacerdote decide según qué plegaria hacer. Pero lo principal de la plegaria es que apenas se ha cantado el santo, se ha invocado en alabanzas a la Trinidad, el sacerdote sigue invocando con poder la acción de Dios. Y lo primero que el sacerdote reconoce, ya en el misterio sublime, es: santo eres en verdad, Padre. Siempre la plegaria va a reconocer la grandeza y la santidad del Padre. Inmediatamente, después de reconocer qué grande y qué santo es nuestro Padre, porque en todas las plegarias aparece de manera muy especial el reconocimiento de que grande y santo es el Padre. En la plegaria a Dios, en la plegaria 2, dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. En la plegaria 3 dice: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus hijos. Con razón te alaban tus hijos. En la plegaria 4 dice: te alabamos, Padre, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Y así. Entonces comienza la plegaria reconociendo que el santo de los santos en verdad es el Padre. Él es Él es la fuente de toda la santidad. Él es en verdad el Padre de todas las criaturas. Él es totalmente para nosotros grande, porque lo hizo todo con sabiduría y amor. Después de hacer ese momento de reconocimiento del Padre, en el momento de la plegaria, inmediatamente también
se hace reconocimiento de Cristo, de quien será, a quien daremos gloria porque se quedó en la Eucaristía. Y después dirá una frase muy hermosa, y es la invocación del Espíritu Santo. Ojo con eso, porque ahí es donde está, no te puedes perder. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Hay un sacerdote válidamente ordenado? Sí. ¿Hay pan y vino? Porque no puede ser otra cosa, tiene que ser pan y vino. Sí. Inmediatamente se debe pedir Espíritu Santo, el que santifica esos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. Hermanos, qué misterio, qué sublime. Esto nos desborda, esto se nos desborda. ¡Qué profundidad! Le hemos dicho al Padre, tú eres santo en verdad, tú eres lleno de gracia y de potencia. Tú eres nuestro Padre, eres fuente de santidad. Nos has dado a tu Hijo y por eso te pedimos que ese mismo Espíritu sea el que santifique con efusión este pan y este vino para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí viene el momento de recordar lo que hizo Jesús, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, después que le hemos dicho al Padre, tú eres todo, y que le hemos dicho, danos tu Espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre, inmediatamente nos unimos a Cristo. Nos unimos a Cristo, el sacerdote se une a Cristo, la iglesia se une a Cristo y nos vamos al momento de la última cena, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó vino. Y ahí es donde, de una manera misteriosa y maravillosa, recordamos que Jesús le dio gracias al Padre tomando ese pan, pero lo pasó a sus discípulos. Y vienen lo que llamamos las mismas palabras de la consagración, las cuales no pueden cambiarse. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Hermanos, ahí está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. En ese momento la iglesia le está diciendo, Padre eterno, te ofrezco, Padre eterno, te ofrezco este cuerpo y esta sangre, esta alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es un simple recuerdo. Es más, yo me atrevo a decir que ni siquiera es un simple memorial. Yo utilizo la expresión, es la actualización, es el mismo misterio, es el mismo Cristo. Ahí. Nuestra alma tiene que quedar totalmente desbordada de gozo. Entra siempre en ese momento con la alegría de reconocer que ahí está el Señor. Por eso nosotros, después de que el sacerdote ha levantado el cuerpo de Cristo, ha levantado el cáliz con la sangre de Cristo, nos dice, este es el misterio de la fe, este es el sacramento de la fe, este es el misterio con el que nos ha redimido, este es el Cristo que se ha entregado por nosotros. Y nosotros respondemos que anunciamos tu muerte, que proclamamos tu resurrección y que pedimos que vengas. Y que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Y es el Salvador del mundo, que nos ha liberado con su cruz y su resurrección y volverá por nosotros para llevarnos plenamente a la casa del Padre. Ha terminado el momento sublime. Aquí las palabras se quedan cortas.
Aquí no solamente el ministro que preside, sino la asamblea ha asistido al mismo patíbulo de la cruz, ha entrado en el mismo calvario y ha visto cómo Cristo en esa hostia se parte y se entrega, y en ese cáliz su sangre nuevamente derrama. No lo vemos, pero todos los ángeles están rodeando ese misterio. No lo vemos, pero son infinitas almas del purgatorio que salen alegres a la eternidad por el misterio que se acaba de celebrar. No lo vemos, pero el demonio huye. No lo vemos, pero el demonio sale. No lo vemos, pero el demonio no resiste la alabanza de una sola Eucaristía. No lo vemos, pero esa Eucaristía es tremendísimo misterio. No lo vemos con los ojos, pero el alma que se enamora, el alma que empieza a descubrir tantas grandezas, se deleita, porque ahí el Padre nuevamente se ha glorificado. Y luego que ha pasado ese momento sublime, vienen unos momentos que llamamos momentos de intercesión. Y el momento de intercesión comienza como tiene que comenzar todo en esta celebración que estamos meditando. Así pues, Padre, al celebrar el misterio de la pasión salvadora de tu Hijo, de su resurrección, de su ascensión y de su venida gloriosa, ofrecemos sacrificio vivo y santo. Ahí está. Acabamos de pasar el momento más sublime. ¿Y qué le decimos al Padre? Padre, hemos celebrado lo que tú nos has mandado, tu propio Hijo. Y lo hemos ofrecido en esta Eucaristía. Y por eso siempre vemos la Eucaristía como un sacrificio vivo y santo. Es hermoso porque nosotros inmediatamente podríamos pensar de qué se trata descubrir este sacrificio vivo y santo. ¿Te acuerdas que en el Apocalipsis dice que delante del trono estaba el Cordero de pie degollado? Pregunto, ¿cómo puede estar un cordero de pie si acaba de ser degollado? Lo que está diciendo el libro del Apocalipsis es que ese cordero es Cristo, degollado porque murió en la cruz, pero de pie porque ha resucitado. Es el sacrificio vivo y santo. La Eucaristía no es alimentarme de un muerto, porque Él no se quedó muerto, Él se quedó vivo para siempre. Y la Eucaristía, siendo la actualización del misterio de su cruz, también es la actualización de su continua Pascua, de su continua vida. Él nos da su vida con su cuerpo y con su sangre. Por eso le decimos sacrificio vivo y santo. También le decimos al Padre que dirige su mirada sobre esa ofrenda. Es su propio Hijo. ¡Qué belleza! Es decirle, Padre, así como viste a tu Hijo que se encarnó en el vientre de María, mira a tu Hijo aquí en el altar. Padre, así como viste a tu Hijo que pasó haciendo el bien desde que nació en el pesebre hasta que pasó por toda su vida pública, míralo aquí en el altar. Padre, dirige tu mirada sobre tu Hijo, el que en la cruz te dio gloria y venció el pecado, venció el demonio, venció la muerte. Míralo aquí en la Eucaristía. Y que esta víctima que está inmolándose en el altar nos una a ti y nos devuelva tu amistad. ¡Qué bonito! Es decir, nos retorne a ti. Cristo nos da el camino de retornar al Padre. Y por eso nos fortalece con su cuerpo y con su sangre. Pero no solo a nosotros, a toda la Iglesia. A toda la Iglesia. Y por eso siempre oramos por la Iglesia universal. Papa, obispos y todos los ministros. Todos nosotros, su pueblo santo. Y luego entendemos que ese pueblo santo tiene unos modelos. La Virgen, la que fue capaz de decirle sí al Padre, y por eso aparece en la misa, en el sacrificio de la Eucaristía, como aquella que nos ayudará a decirle también sí al Padre. Y luego aparecen los ángeles que lo adoran siempre y que permita al Padre que ellos vengan en nuestra ayuda para también glorificar y exaltarlo a Él como Padre Creador. Luego San José, el que también fue capaz de decirle sí, y que con San José, un enamorado de los corazones de Jesús y de María, nosotros también nos enamoremos como José de Jesús, de María y con ellos al Padre y de todos los santos. También le entregamos al Padre a nuestros seres queridos, los difuntos, y le pedimos que como Padre amoroso los tenga en su presencia, los haga disfrutar de su reino, y que así todos juntos podamos
en plenitud eterna de su gloria, cantar sus alabanzas en Cristo su Hijo, por quien concede a todos abundantes bienes. Y termina el momento de la liturgia eucarística con esa doxología preciosa en la que el sacerdote, levantando el cuerpo y la sangre de Cristo, dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina ahí la liturgia eucarística. Y entramos ya en la recta final de la Eucaristía y en lo que llamamos todos nosotros como los ritos de la comunión o ritos finales. Pero antes de entrar allí, hermanos, ustedes no se imaginan lo emocionante que es relatar esto así en catequesis. Pues entonces que de la misma manera, así sea virtual, porque a muchos les está tocando celebrar la Eucaristía virtual, también disfrutes, saborees cada palabra. Mira, a ti, Dios Padre, honor y gloria por lo que acabamos de vivir. Y luego entonces al Padre nos dirigimos en oración nuevamente. Le decimos a Cristo: Cristo, tú nos has enseñado esta oración y queremos, antes de recibir la comunión, orarle al Padre. Y entonces aparece en la misa un momento muy bello, que es la oración del Padre Nuestro. Y por eso, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, la oramos. Y porque ese amor que nos tiene el Padre y que se ha derramado por su Espíritu en nosotros, la hacemos con fervor. Y antes de participar del banquete eucarístico, que es el signo de que Cristo ha vencido todo para darnos vida, oramos al Padre. ¿Pero cómo? Como Cristo nos enseñó. Solo que muchas veces hemos puesto esta oración muy repetitiva. Y es lo que yo les he dicho tanto. Le decimos Padre, pero no nos sentimos hijos. Le decimos nuestro, pero no nos sentimos hermanos. Le decimos que está en el cielo, pero que ojalá se quede allá. Que no toque nuestra vida porque de pronto lo que nos diga no nos gusta. Le decimos santificamos tu nombre, pero no todos los días, sino el domingo de pronto. Y cuando se me aparece yo tengo tiempo. Le decimos que venga a nosotros tu reino, pero cuando son cosas buenas, si no, no. Le decimos que se haga su voluntad, pero nosotros somos reticentes y desobedientes a lo que Él nos dice. Le decimos que nos dé el pan de cada día, pero criticando el de ayer, renegando el de ayer y desesperados por el de mañana. Le decimos que nos perdone, pero no perdonamos a nadie. Le decimos que no nos deje caer en tentación, pero no hacemos nada para evitarla. Le decimos que nos libre del mal, pero nos encanta abrirle las puertas. Pero entonces, Padre, líbranos de todos los males y concédenos esa paz. Queremos, ayudados por tu misericordia de Padre, vivir libres del pecado, protegidos de la perturbación, esperando la venida gloriosa de tu Hijo. Porque solo tu Padre sabes cuándo tu Hijo tiene que volver. Aquí no se trata de que usted y yo estemos calculando cuándo va a venir. Por favor, aquí se trata de decir: Padre, cuando sea tu voluntad, venga tu Hijo. Ahora bien, no nos cansemos de decir que venga. No nos cansemos de decir que venga a nosotros el reino del Padre en su Hijo, que vendrá por segunda vez. Y por eso decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Ahí está. El reino es el del Padre. El único poderoso es el Padre. Y la gloria se le da solo al Padre. Y termina con un acto de paz, un rito de paz, donde decimos que la paz que nos da Cristo es la misma paz de Dios, que no lleva cuenta de nuestros pecados, sino que mira más bien nuestra fe, y que Él, por medio de esta celebración, nos concede paz y unidad, entrar en armonía con el Padre, entrar en gozo con el Padre, entrar en la paz que nos da el Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y en un signo de hermandad, donde reconocemos que somos hijos de Dios, que somos hijos amados del Padre, nos intercambiamos un signo de paz, que antes era darnos la mano o un abrazo, pero ahora, por el distanciamiento y por cuidarnos, hacemos una venia reverente, respetuosa, en el que yo reconozco que ese que está a mi lado también es hijo de Dios. Hermano, sí, ese con el que de pronto has tenido problemas, dificultades, complicaciones, es también hijo de Dios. Y como dice la palabra, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos.
y luego piadosamente me acerco al altar y recibo a Jesús. Y recibir a Jesús es recibir también al Padre, porque por voluntad del Padre, Cristo se entregó en la Eucaristía y la acción del Espíritu lo hizo presente en ese cuerpo y en esa sangre. ¿Me voy a apartar yo de ese amor tan grande que me trae tantas defensas para el alma y para el cuerpo? Sí, mi amado Jesús, mi Dios vivo, cuando comulgo, sé que el Padre se ha glorificado en ti, y al recibirte a ti, oh Jesús, estoy recibiendo el amor del Padre, porque tú eres el Cordero que quita los pecados, y yo invitado a esta cena, sin ser digno, tú entras a mí, y al entrar en mí, me traes la misma gracia amorosa del Padre eterno, del Padre celestial, del Padre bueno, del Padre de toda la humanidad. Amén, amén, amén. Hermanos, son 3 audios un poco largos, pero necesitaba compartir con ustedes la importancia de descubrir la paternidad de Dios a lo largo de toda la Eucaristía. Santo día para todos, y sigan preparándose muy bien para la gran fiesta, ¿no? Ya este viernes comienza la octava de consagración. Estén muy pendientes de los horarios que les voy a entregar.